¿Qué pasa, chicos, chicas? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, claro que sí, bastante bien. Yo sé que sí, mi nombre es Mauricio González y les voy a explicar lo que viene siendo la entrevista de selección. La entrevista de selección, básicamente, antes de entrar como tal, me gustaría dejar dos conceptos clave, que es separando esto, que es entrevista y que es selección. La entrevista como tal, podríamos decir que es aquel diálogo que entre dos o más personas se ejecuta a fines de un propósito o meta establecido. Es decir, no es como la comunicación coloquial o el diálogo coloquial que nosotros tenemos con una persona en la calle, que podríamos decirle, hola, ¿cómo estás? Sin algo afín, sino que, oh, mira, X cosas, sino que la entrevista se diferencia de eso a que la entrevista como tal sí tiene un propósito, algo a conocer, ¿de acuerdo? Aquí se dan roles de entrevistado, es decir, quien contesta las preguntas, y el entrevistador, que es el quien dirige la propia entrevista. Y el otro concepto clave es el como tal, la selección. Y esto quiere decir una sola palabra, elegir. Esto quiero, esto no quiero, a ti te quiero, tú no sirves, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, dejando claro eso anterior, vamos como tal ahora a lo que viene siendo los tipos de entrevista. Y es que son muy importantes lo que viene esto a la sección de reclutamiento. Porque como dije anteriormente, es el proceso de selección. ¿Sabes qué? Tú eres apto, tú no eres apto, tú me sirves, tú no me sirves, etcétera. ¿Ok? Entonces, como tal, los tipos de entrevista, ya dijimos entonces que la entrevista de selección va a ser ese diálogo entre una persona o otras, en donde el entrevistado va a ser apto o no apto en base a las respuestas que tenga y cómo van a ser analizadas después por el proceso que va a llevar a cabo el entrevistador. Entonces, podríamos decir que pues básicamente este diálogo es para elegir si eres apto o no. De hecho, todas las entrevistas que voy a decir a continuación, ¿de acuerdo? La entrevista estructurada se caracteriza básicamente en que, pues, la información que nosotros queremos está fija, está estructurada, por eso se llama estructura. No es de que, pues voy a comenzar y a ver qué me dicen. No, simplemente está establecida de que, ¿sabes qué? Esto voy a preguntar y esto me vas a responder. No es de que, oye, te pregunto y tú me vas a responder si quieres esto. No, aquí está establecido. ¿De acuerdo? Y es muy importante no equivocarnos entre la estructurada y la semiestructurada, dado a que esta última, la semi, está más orientada a que sí, tiene una estructura fija, pero un poco más flexible, ya, dado a que se realiza por bloques temáticos. ¿Qué es esto? Pues básicamente como la formación, la experiencia laboral, la experiencia de tal cosa, las aficiones que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante diferenciar esta flexibilidad para detectar si es semi o es estructurada como tal. La entrevista libre como tal, entonces estamos diciendo que es esta palabra, libre, es libertad para el entrevistado. Es estas preguntas que podríamos hacer de, oye, háblame de ti y que nos empiecen a hablar. Oye, ¿qué haces de hobbies? No, pues me gusta hacer esto y esto y esto. O sea, son cuestionamientos que se pueden responder de manera con más libertad que las anteriores mencionadas. ¿De acuerdo? Es lo que más caracteriza. Y algo que también caracteriza mucho y que debemos de tener mucho cuidado en hacer uso de este tipo de entrevista es de que las preguntas se consideran respuestas teóricas, porque nos estamos diciendo, ok, ¿cómo fue tu experiencia? No, pues así, así, así. Entonces podríamos decir que ante tales factores, esta persona, este candidato va a responder de esta manera. Entonces es muy importante, pues, no dejarnos guiar como tal, como hacer un diagnóstico erróneo, ¿sí me doy a entender? Entonces, esta parte teórica es muy delicada y tomarla muy, muy, pero muy gran consideración, ¿ok? En todas las entrevistas es necesario realizar tres puntos clave, las cuales son seguridad, un buen rapport y llevar el control de la entrevista como tal. Porque la confianza, toda la seguridad que vamos a generar va a ser representada no solamente de la persona externa de nosotros hacia nosotros, sino también nosotros hacia la otra. Entonces, debemos de generar para esto un buen rapport. ¿Qué es rapport? Básicamente, mantener ese clima de confianza, mantener un clima agradable entre el entrevistado y el entrevistador. Este, es esa sensación de que el ambiente se sienta cómodo, que se sienta cómoda el entrevistado, para que en base a esto se pueda abrir hacia nosotros y pueda pues, hacer uso de estas respuestas de cuestionamiento
pues en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, los silencios son bien tolerados en ciertos puntos y es esta gran importancia que hablaba sobre el control, porque aparte de mantener el hilo, que no se vaya a perder el propósito de la entrevista con otro tipo de respuestas o preguntas, también es importante mantener lo que viene siendo la fluidez de la conversación, el tono adecuado, los silencios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con control, el entrevistador debe de mantenerlo. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a un punto importante que es saber la gestión de competencias del entrevistado. ¿Esto qué es? Básicamente las competencias es todo lo que conforma a nuestro sujeto, todo lo que es, todo lo que él se comporta, él tiene como conductas, esos comportamientos que él tiene. Y tú me podrás decir, bueno, como cuáles básicamente se dividen en saber, saber hacer, saber estar, quiero hacer, poder hacer, todos esos desempeños que la persona ha logrado, pero vamos a explicarlos de manera muy, muy, muy precisa y muy breve cada uno, ¿de acuerdo? Básicamente, la, los comportamientos del saber son esos conocimientos que nosotros vamos a desempeñar, esos conocimientos que nosotros hemos adquirido a lo largo de los años, a lo largo de nuestras experiencias. Es básicamente esa palabra, las vivencias propias y cómo esto se quedó en nosotros, ¿ok? Eso es el saber. El saber hacer es que, bueno, no es lo mismo yo saber matemáticas a emplearlas en tal problema. Entonces, esto se encarga a lo que viene siendo el saber hacer, nuestros conocimientos, la parte del saber, llevarlo a la práctica, no solamente que se quede en lo teórico, ¿de acuerdo? El saber estar básicamente es el contexto dado en una situación, cómo te vas a comportar ante tal situación. Básicamente es eso. El querer hacer es esta parte motivacional, el de que decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, yo quiero lograr hacer esto. Bueno, básicamente es querer hacer, ¿ok? Es esa competencia. Y bueno, básicamente el poder hacer, porque no es lo mismo el quererlo al poder. Porque sí, yo puedo querer ser muchas cosas y una cosa muy diferente es poder lograr hacer eso. Entonces esto es la competencia del poder hacer, que básicamente el conjunto de factores que nosotros tengamos, poder desempeñarlo a una práctica para poder realizar la tarea. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a que los comportamientos entonces que nosotros como entrevistador vamos a observar son estos comportamientos observables en donde las competencias mostradas de la persona puedan percibirse, puedan analizarse, ¿de acuerdo? Entonces, bien, podemos decir que la entrevista conductual tiene como propósito conocer estos comportamientos de la persona, estas competencias anteriormente mencionadas. ¿Perfecto? Entonces, bien, tú te preguntarás, ¿de acuerdo? Entonces, este, ¿qué, hechos o qué cosas de lo conductual puede guiarnos a entonces conocer mejor? ¿Qué preguntas se pueden realizar? ¿Cómo debo de actuar yo? Bueno, básicamente podemos hacer preguntas al estilo, por ejemplo, de conocer de cómo se comportó en relación a la situación, la tarea que hizo, cómo fue la acción que él propició y el resultado de dicha acción, de dicha tarea, de dicha situación. Si nosotros sabemos estos cuatro factores que son situación, tarea, acción y resultado, podríamos lograr propiciar un mejor este, análisis del comportamiento. Y básicamente todo esto engloba al factor de confianza, la flexibilidad, la orientación que tenga la persona. Y todo esto va englobado también directa o indirectamente al trabajo en equipo y la cooperación. Y esto a su vez al desarrollo e interacción hacia los demás. Entonces, por eso está esta parte tan importante de la entrevista, para poder conocer y poder hacer este proceso de selección que expliqué al principio. ¿Va? Entonces, de mi parte sería todo y nos vemos.